Hola, bienvenidos a Consejos IAFO para hablar en público, un programa donde semana a semana tenemos invitados profesionales, expertos, estudiosos, personas que comunican, los cuales nos permiten acercarnos a esas experiencias que han tenido y con la cual nos enriquecemos. En esta oportunidad tenemos a un licenciado en psicología, más de 28 años de servicio, una persona que consumir información, que ponerla al servicio y sobre todo integrarla a sus actividades es lo que lo caracteriza. Bienvenido, licenciado José Jesús Campos. Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí contigo y es la segunda vez que creo que hacemos algo más o menos parecido y bueno, es un honor pues, compartir contigo y que tú me hayas invitado a esta nueva experiencia que tienes aquí. José Jesús, esta zona es una zona de cercanía donde buscamos acercarnos al invitado. Okay. Más que al profesional, a la persona. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Soy un venezolano que estudió psicología en la Universidad Central, que nací en el estado portugués, específicamente en Guanarito. Hice primaria en Guanarito también, pero viví en muchas partes de Venezuela. Y bueno, soy un venezolano orgulloso de ser venezolano y encantado bueno, de escoger lo que escogí como carrera y estudiar la psicología como tal. José Jesús, Guanarito, esa no me la sabía. No lo sabía. No me la sabía. ¿Cómo sales de Guanarito a la psicología? Del campo, porque también hay que, para aquellos que no conocen, Ajá. Es como la zona rural de Portuguesa también, una zona rural. Claro. ¿Cómo sale José Jesús de esa zona a llegar a la psicología, a nutrirse en otras ciudades de Venezuela? Mira, tú sabes que para la época, cuando estudié primaria, la educación comparada con la que se está dando ahorita, había maestros muy buenos, ¿no? Era una educación muy completa en matemática, en literatura, en aritmética, lo que sea. Yo tuve buenos profesores y buenos maestros que me influyeron de alguna manera no estudié psicología, me influyeron a leer, pues, a leer novelas, a leer libros, a leer el periódico. Por ejemplo, yo en sexto grado, en quinto grado ya había leído novelas, Casas Muertas, Doña Bárbara, Canaima, y ya leíamos periódicos y comentábamos las noticias en el salón de clase como tal, porque tuve un profesor muy excelente y estimulaba mucho, y ahí me nació un poco el gusto por la lectura, pues, como tal. Y de ahí en adelante, bueno, mi papá también leía, y de alguna manera eso también influyó para ser un poco un buscador, un lector. Yo soy prácticamente un lector en ese sentido, entonces, pero no conseguí la parte de psicología en la escuela como tal. Yo empecé cuando me vine para Guanare, en bachillerato, que uno ve una materia que se llama psicología. Ahí comencé a hacerme el gusanito de la psicología, la filosofía también, porque antes se veía filosofía que era equivalente a psicología, ¿no? Como tal. Veía una materia que se llama sociología porque yo me gradué en humanidades y leía mucho de sociología, de política, la sociedad, las formaciones de la sociedad, la parte histórica. Fui uno de los mejores alumnos en historia contemporánea. Y me destaqué pues, en historia porque hay un profesor que era muy exigente en el Liceo Indra y yo le saqué buenas notas y el tipo me reconoció muchas cosas en mí como tal. Luego pasé a estudiar, cuando salí de bachillerato, yo fui a la Universidad del Zulia. En las preinscripciones para estudiar las carreras, yo no escribí psicología, yo escribí sociología, letras y arte. O sea, no metí psicología por ninguna parte. Y salí en sociología pues, en la Universidad del Zulia. En Maracaibo, en la LU, llegué hasta tercer semestre de la carrera. ¿Por qué no continuaste? Mira, porque yo veía una materia que se llama Estudio y Comprensión del Hombre. Eso se veía en el básico para entrar eso todavía la dan, creo que en el pedagógico la dan todavía. Esto se llama Estudio y Comprensión del Ser Humano por la cuestión del género y la polémica esa que hay porque es hombre y todo. Entonces ahí en esa materia tenía un profesor que él decía que era filósofo y esa materia ves los movimientos
culturales, históricos que cambiaron el mundo, el cristianismo, el marxismo y el psicoanálisis, ¿no? Entonces mandaba a leer libros de Freud, libros sobre cristianismo, leía libros de Erich Fromm, por decirte algo, libros sobre Carlos Marx, un pensador marxista, como tal. Y ahí sí me fui identificando más con la psicología, pero es el psicoanálisis. Entonces empecé a gustarme mucho más la psicología. Sin embargo, pasé para sociología, ya para allá, como para la carrera como tal, pero me di cuenta que sociología no era una opción factible de conseguir trabajo, de colocarse en un puesto de trabajo. La veía como para el mercado, pues como muy difícil de ubicarme, yo pensando en perspectiva, y la veía muy teórica, aunque sí me gustaba y tal. Entonces me cambié para psicología y me preinscribí nuevamente por la OXU y salí para Caracas. O sea, dejé todo lo que dejé en Maracay y me fui para Caracas y comencé de cero. ¿Desde cero? Desde cero, perdí los todos esos estudios de sociología y de Maracay los perdí. Comencé de cero en la Universidad Central. Campos, se dice muy fácil, se dice abandonar una carrera para irse, pero hace 28 años, hace 30 años atrás, no es tan fácil. ¿Cómo fue esa vida del joven de Guanarito a la ciudad de Guanare, a las grandes ciudades, ¿no? Sí, sí. Mira, yo cogí Caracas también porque yo tengo también el gusanillo y me gusta mucho de enterarme, de culturizarme y de tener la posibilidad. Y Caracas es la metrópoli, la capital de Venezuela, y hay esas opciones. Cine, museos, biblioteca, actividades culturales. Yo empezaba siempre en esa perspectiva y escogí Caracas también fue por eso, ¿no? Por poder acceder por esos espacios. Y de hecho, yo estudié la carrera y iba mucho a teatro, a cine, a la cinemateca, a la biblioteca, a distintas bibliotecas, y estudié la carrera, bueno, porque la ciudad se presta para eso, pues. La ciudad, bueno, Caracas, como te digo, es metrópoli y te dan múltiples opciones culturales y la posibilidad de poder aprender muchas cosas, pues. Ahora, Campos, pero es bien interesante el pensar el chico del campo a Guanare, que es una provincia, a irse a una gran ciudad. ¿Cómo fue esa transición? ¿Hubo algún choque o no hubo algún choque? No hubo, bueno, sí hubo choque, pero no tantos, porque yo había vivido en Maracaibo. Yo también, como más pequeño, yo hice preescolar en La Guaira, que se llama ahorita el estado de La Guaira, en Macuto, hice preescolar ahí. Viví un tiempo ahí con una tía, viví otro tiempo en primaria, primero y segundo en Maracay, y después me me llevaron otra vez para Guanarito, que hice toda la primaria en el liceo Hunda, en la escuela Monseñor Hunda, y parte del liceo de Guanarito. Y después aquí en el César Lizardo, pero no chocó tanto, porque yo era una persona un adolescente muy leído. Yo fui un adolescente muy introvertido, y esa introversión me llevó a leer, escuchar música, revisar cosas y tener ya más o menos una idea del mundo grande y macromundo que es Caracas como tal. No me pegaba tanto en ese sentido. Sí, es verdad que tiempo después la gente me ha preguntado que si yo soy de Caracas o si yo nací aquí en Guanare, pues yo me he conseguido con personas que no conocen esa parte que tú dices, me dicen que acabas de decir que no conocen de mí, y me dicen, pero tú eres de aquí de Guanare, ¿qué tal? Entonces, no, yo claro que sí, yo soy de portugués, porque soy de Guanarito, yo pienso que no soy de aquí. Pues, no, pero te lo digo porque en lo particular sabía que eras de acá de Guanare, sí te ubico acá en Portuguesa, pero no me imaginaba que era Guanare. Pero bueno, estamos hoy conversando con José de Jesús Campos, psicólogo. Vamos a una pausa y ya regresamos en Consejos IAFO para hablar en público. Seguimos en Consejos IAFO para hablar en público, hoy hablando con nuestro amigo, el psicólogo José de Jesús Campos, sobre su experiencia, sobre lo que es la vivencia como profesional. Esta zona, Campos, la identificamos como una zona de recuerdos. En tu experiencia, ¿cuándo fue la primera vez que te tocó hablar? Nos decías en el segmento anterior que eres introvertido. Pero de niño, de joven, ¿qué recuerdas hablando ante público, comunicando? Mira, la primera experiencia que no fue comunicando como tal, pero sí la primera entrada en escena, pues, como llaman ustedes también, fue o sea que antes existían los actos culturales. Okay. Entonces en la escuela Monseñor Hunda
se hace un acto cultural y bueno, yo creo que uno habla el acto era sobre Simón Bolívar, es una cuestión histórica, épica. Y yo hice un personaje de un soldado, pero fue una cosa muda, pues un cine mudo y como tal. Pues fue la primera escena ¿Que recuerda? Que recuerdo que me presenté en público, eso fue como 2 minutos, dar una pelea ahí de espadas contra los rivales, pero hasta ahí. Ahora, de hablar en público como tal, recuerdo en el liceo muy poco tuve oportunidad porque no se hacían exposiciones, en esa época no se manejaban cosas como ahorita que hay que exponer. Ahorita el laboratorio está de moda y de alguna manera, pero en esa época que yo escuchaba o que yo veía no se veían cosas de exponer, en el liceo no había mucha. Yo vine a hablar de exposición como tal en la universidad. ¿Cómo fue esa primera experiencia en la universidad? ¿Cómo la recuerdas? Mira, la primera experiencia hay una materia que se llamaba dinámica de grupo en la carrera de psicología. La recuerdo porque fue un poco desagradable, incómoda de alguna manera. Y pienso que para la gente que estaba también, porque el miedo escénico, la cuestión que le da la ropa. Bueno, entonces, hay una materia que se llama dinámica de grupo que uno tiene que dirigir el grupo como tal, ¿verdad? Entonces había que inventar una dinámica y tal. Y bueno, yo lo hice todo, pero lo hice apurado, pues rapidito para salir del apuro. Pues. Y me di cuenta que estaba nervioso, pero lo hice. Y fue la primera experiencia en público que hice como tal y me sentí incómodo. Me río porque yo vi una materia muy similar y esa experiencia cuando uno no está acostumbrado a hablar en público, porque, a ver, yo también recuerdo, Campo, que yo no hice exposiciones. Fue muy poco esa estrategia. Como tú dices, ahorita está de moda y se hace mucho. Pero en la universidad, ¿esa primera experiencia te preparó para las que vinieron o simplemente fue hasta ahí ya? No, después tuve la experiencia de la defensa de tesis, que no pasé mayor cosa, fue relativamente fluido porque hay una cosa que ustedes llaman y que uno lo revisa mucho, que es la preparación, ¿no? Cuando uno maneja el tema, uno se prepara, eso le da cierta seguridad, cierto aire de confianza y fluí me desenvolví en esa cuestión de la defensa de tesis como tal. Pero yo, como te digo, el hecho de ser introvertido, por ejemplo, yo veía, en mi caso particular, tú sabes que Caracas, digo Caracas porque ahí uno se encuentra con compañeros de estudio, de distintas categorías de índole, actores, tipos que están haciendo locución y modelos, porque Caracas todo interactúa y yo conocí muchos actores de televisión que estaban estudiando psicología, locutores más o menos conocidos en esa época, y estaba un tipo que estudiaba conmigo ahí y yo miraba al carajo porque el tipo con una voz y hablaba y intervenía y hacía tremendos argumentos y tenía un vocesón con este tipo. Y era un tipo que de verdad dice, coño, este tipo, uno que se inhibía y no participaba, el tipo se la comía. A mí me costaba mucho hablar por iniciativa y una pregunta. Lo hice, pero muy esporádicamente. Pero cuando había ese tipo que se paraba y argumentaba y explicaba y decía y te convencía y el profesor también, y coño, el tipo se la comía. Pues. Bueno, y hay actores también que estudiaban conmigo y también, por supuesto, son unos linces hablando en público. Y uno dice, ¿cómo? Uno se ponía... Claro, pero a ti nunca eso te limitó, ¿no, Campo? No me limitó como tal, porque uno en la medida que uno va conociendo y va aprendiendo muchas cosas, uno se va animando pues, a participar. Cuando uno va aprendiendo cosas también, uno se da cuenta de que uno tiene algo que decir también. Creo que eso es algo que hay que rescatar mucho hoy, ¿no? El entender que todos tenemos algo que decir, Campo. Claro, porque a veces algo que comunicar. Algo que comunicar, porque a veces soy tímido, soy introvertido, soy de pronto una persona que no soy dada a la lectura, pero tengo una idea, tengo un pensamiento. Claro. Y eso en la universidad se ve mucho, ¿no? En la universidad se ve mucho y vale la pena estar y leer, pues. O sea, tú mismo que te gusta la lectura y que sentías eso, el orador que no lea, bueno, está ponchado. Obviamente, un orador que haya leído tiene un mundo ganado, prácticamente, porque te da demasiadas herramientas
que es una herramienta, mejor dicho, Y Campo, y ya en el mundo profesional, ya cuando empezaste a ejercer como psicólogo, esa experiencia de hablar en público, de hablar con tus pacientes, ¿cómo fue? No, lo que pasa es que hablar con pacientes es otra cosa, por supuesto. Pero si tenía seguridad, no había esa timidez ni nada. Con pacientes nunca me ha pasado, porque es una cosa interpersonal, de tú a tú como tal, no. Yo, por la parte profesional, ya graduado, o sea, que aquí está el Centro de Cultura, ¿no? El Centro de Cultura una belleza. Es un espacio y yo siempre me imaginaba de hablar ahí, porque yo casi no sé hablar en público y me tocó. Una vez yo hablaba otra vez en el Centro de Cultura, ¿no? La primera vez que me tocó fue por el aniversario de la alumna y allá yo estaba copado, pues, como dicen, y había jueces en el panel, porque me tocó hablar un poco sobre la acción que hace el psicólogo dentro del equipo multidisciplinario y dentro de lo que es el servicio de psicología dentro del Tribunal de Protección. Y me fue bien esa experiencia y me sentí cómodo. Y después hubo un ciclo de preguntas, súper relajado y todo como tal. Después hice una ahí mismo en el Centro de Cultura que no me fue muy bien, porque no sé qué me pasó, pues, por el tema, aunque el tema me gustaba mucho, pero sé que yo tengo capacidad de autocrítica y autoevaluación, pensé y me di cuenta de que no lo hice. ¿Pero por qué consideras que no te fue bien? Porque creo que no dije lo que tenía que decir como tal. ¿No quedaste satisfecho? No quedé satisfecho con lo que dije. Y el tema era sobre el duelo. La cuestión del duelo, el proceso del duelo. Es un tema que a mí me gusta mucho, pero no manejé bien las láminas, porque yo hice la cuestión de las láminas ahí también, no manejé bien. Después, ¿consideras que hubo varios elementos que no favorecieron? No favorecieron. Porque a veces nos pasa, sí. A veces uno tiene todo listo y dice, claro, hoy me la como. Sí. Y sale que no, se lo comen a uno. Después hicimos en el escenario ahí del auditorio del Liceo Segunda. Yo estaba full, con docentes de la zona educativa, casi todos los docentes estaban ahí porque los obligaron ese día, y estaban varios psicólogos. Ahí me fue bien, conseguí que me sentí bien, bastante tranquilo, como tal. Y de ahí, de todas esas experiencias, siempre me nació las ganas de entrar a un centro como el tuyo y de poder aprender. Yo me inscribí en varias supuestamente escuelas que hay aquí, pero en el INSE creo que tenían una que iba a oratoria y creo que vimos un tipo de varina que también que la estaba dando. Pero la que más me convenció fue la tuya y hice algo básico. Y evidentemente yo no soy orador, pero aprendí mucho de ustedes como tal. De ahora en adelante yo veo muchas cosas de ti y de cosas de oratoria en YouTube y he aprendido. Pero yo sé que me falta un largo camino por aprender mucho. Nos falta, a todos. A todos nos falta como tal. Campos, vamos a una pausa y ya regresamos hoy conversando con José de Jesús Campos en Consejo IAFO para hablar en público. Seguimos en Consejos IAFO para hablar en público, hoy conversando con José de Jesús Campos, psicólogo con más de 28 años de experiencia y retomando pues esos elementos que él recuerda a nivel de comunicación. En esta zona, Campos, de esos momentos que has vivido, tú dices, tengo capacidad de metacognición, tengo capacidad de revisión, tengo capacidad de autocrítica. ¿Qué fue lo primero que aprendiste de estas experiencias hablando en público? Mira, uno lo que primero que aprende, y yo lo he aprendido de ti, de esta escuela, es que uno tiene que estar preparado, hay que prepararse permanentemente para lo que uno va a decir y para lo que uno va a enfrentar. Otra cosa que me he dado cuenta de acá es tener pasión por lo que uno vaya a tocar, ¿no? Gustarle, enamorarse, sentir lo que uno vaya a expresar, comunicar con pasión, con amor. O sea, que el tema que tú vayas a tocar, a ti de verdad te guste. Pues. O sea, no va a ser un tema por complacer a otro, porque está de moda, simplemente porque es un tema que, lo que tú hablas es un tema que te apasione. Pues. Esos elementos que hablas son elementos que de pronto uno los ve en la comunicación, pero servirán para la vida en general, Campos, la pasión, la preparación.
Sí, evidentemente la pasión tiene que ver con la vida, ¿no? La vida es aunque dicen por ahí, dice a Sartre que la vida es una pasión inútil, la vida es una pasión, inútil o útil, pero es una pasión porque vale la pena vivir por encima de cualquier otra cosa. Y hay que estar preparado, aunque no hay cosas, no necesariamente en la vida uno tiene que estar preparado para todo, porque es imposible. Es imposible que tú estés preparado para todo, pero sí hay cosas que uno tiene que estar preparado. Campos, O sea, hay cosas que hay que aprender, hay cosas que tienes que capacitarte, hay cosas que tienes que, con anterioridad tienes que informarte. Y hay cosas que también que no necesariamente que tienes que aprender, hay cosas que tú puedes disfrutar también de lo improvisado, de lo inesperado también, no necesariamente tienes que controlarlo como tal. eso que dice, a veces nos pasa, tenemos alumnos que no dan ese paso porque no todo está listo. Es decir, yo quiero el momento ideal. Quiero el momento ideal, quiero saberme el tema, quiero tener la capacidad de comunicarlo, quiero tener el público ideal y no dan ese paso que en tu caso sí has dado. Sí. ¿Te ha pasado que te han llegado pacientes con fobia escénica, con estos elementos de miedo escénico? Bueno, pacientes como tal no he tenido, pero sí he tenido pacientes con fobia, pero no con fobia escénica, ¿no? Porque por motivo de consulta no, pero sí he tenido personas cercanas, amigas y compañeras de trabajo que le ha tocado hablar en público en la universidad y yo les he mostrado, les he impulsado, les he explicado que hagan la actividad, tengan miedo o no tengan, ¿no? O sea, con miedo o sin miedo, hazlo. Si tienes miedo, hazlo con miedo, porque si hay algo que a mí me ha frenado y que la frena mucha gente que se mete en el mundo de la oratoria, es el miedo. Tú lo has tocado un poco con la mitad anterior, ¿no? Con Katy como tal. Y el miedo, de verdad, es un tema que atañe mucho a la parte psicológica y que de verdad hay que abordarlo mucho, ¿no? Y hay que estudiarlo. Te lo pregunto porque muchas veces nosotros ponemos justificación y no lo llamamos miedo. Ponemos justificación. Sí, lo racionalizamos. Sí, empezamos a racionalizar allí cuando la emoción está y cuando la emoción se vuelve dominante. Entonces yo digo, bueno, no estoy preparado, unos, otros decimos, es que a mí eso no me gusta, otros decimos, ¿eso para qué? Y no llegamos a descubrir las bondades o la importancia de ponerle un nombre, de identificarlo. Y tú como psicólogo, a esas personas que se te acercan, que los impulsa, también fuiste docente universitario. Sí, bueno, esa es otra actividad. Que te ayudó también en estos elementos, hablar, ¿no? En público también, exacto. Yo me arriesgué, pues yo hice el componente docente y me gustó mucho la parte de componente docente y un profesor que estaba haciendo que fue mentor mío, pero que tú no, vamos a hacer unas horas y fue la primera vez que... Y ahí fui, poco porque me gustaba, pues también, y ahí no sentí miedo como tal. Te diré que no, yo cuando era docente no sentía miedo, porque estaba disfrutando de dar, de intervenir, de intercambiar, de mostrar algo que uno más o menos sabe, que uno más o menos conoce. Pero eso que dices es muy importante, el disfrutar. Disfrutar. Muchas veces el miedo escénico no nos permite llegar al placer escénico, es decir, esa transición. Ajá. Y con estudiantes, Campos, ¿no aprendiste o no viviste experiencias de aprendizaje donde el estudiante no podía comunicar, tuviste que hacer un trabajo particular con ellos? Sí, o sea que parte del plan de estudio, del plan de evaluación, muchas veces piden exposiciones. Hay muchos estudiantes que se ponían bravos, no, por exposiciones no, y se ponían molestos con uno. Y un poco porque tienen el miedo escénico, bueno, a mí yo, entonces pero no me dio chance de asesorarlo. Yo le decía, bueno, no importa, es parte de la experiencia, pero asesorarlo como tal. Pero ya el hecho de estar, yo creo que una de las cosas fundamentales con el miedo en cualquier área es tener compañía para poder transitarlo, claro, para poder caminar con él. No sé tu experiencia como psicólogo, si estoy muy alejado de esa realidad que nosotros vivimos acá. Muchas veces los participantes lo que quieren es tener a alguien que les diga, yo confío en ti. Claro. No sé cómo se vive eso en la psicología, pero eso es parte de lo que nosotros también hacemos. Sí, mira, yo por la misma cuestión del miedo escénico, yo he estado más o menos investigando y de hecho me gustaría hacer una exposición un poco del miedo escénico y más desde el punto de vista psicológico y como tal. Y lo que yo entiendo de la parte del miedo escénico es que
le tenemos, ¿no? O sea, primero el miedo es natural, ¿no? Vamos a llamarlo así, entre comillas natural, ¿no? Pero el miedo tiene que ver un poco uno le atribuye mucho al otro, ya no sé, lo que están ahí, le da mucho poder, le da una cierta cualidad omnipotente, el otro sabe más que yo, el otro me va a descubrir a mí, o el otro lo tiene todo, entonces yo no tengo nada, en ese sentido yo no lo sé del otro. Y ese tipo de atribución que le otorgamos al otro nos lleva a inhibirnos y nos lleva un poco a tener el miedo también. El miedo también tiene que ver mucho también con la imaginación que uno lleva y uno se monta pues, cognitivamente en el decir, bueno, el otro me va a descubrir, me está criticando, el otro me está evaluando, el otro va a saber que yo tengo miedo. Entonces, ese tipo de cogniciones o ideas hacen que el miedo se acreciente en ti y no lo hagas también. Pero hay mucho de imaginación y de creérsela que el otro puede más que uno. No, tampoco uno puede más que el otro tampoco, simplemente es una idea que psicológicamente muchos se montan en eso, ¿no? El otro sabe más, el otro todo, lo tiene todo, el otro es feliz, completamente feliz, yo no. ¿Entiendes? Ese tipo de cosas mueve mucho al miedo escénico también, hacen que el miedo escénico se active como tal. Indudablemente que el miedo escénico también hay otras variables que no es que a veces aparecen, ¿no? Que la baja autoestima, la poca formación, porque tú de repente, si algo te da miedo es porque no estás preparado, ¿no? O sea, el miedo es una alerta, es una luz que te está mostrando. Hay un ejemplo que pone un psicólogo hablando de la cuestión del miedo, ¿no? Que él dice que el miedo es así como cuando tú vas en tu carro, estás manejando y el tablero te está indicando que tú estás quedando sin gasolina. Entonces, tú como chofer o como conductor, tú simplemente el tablero te está mostrando que el carro se está quedando sin gasolina. Tú no le caes a golpe al tablero. O sea, el miedo te está informando, por lo que te quiero decir. El miedo te informa. O sea, el miedo te informa, anda a la estación más cercana, echa gasolina y sigue conduciendo. Pero el miedo también da esa información. El miedo es una señal, ¿no? De que algo está pasando en ti que tú tienes que mejorar, que cambiar o que captarte, ¿no? Que accionar. Que accionar, exactamente. Sí. O sea, el miedo es un recurso de aprendizaje, pero es una luz que te muestra algo para que tú hagas algo. Está muy buena esa analogía. Y no es algo negativo. O sea, y por lo tanto el miedo no es una catástrofe, no es algo negativo como tal. Seguimos conversando y aprendiendo del psicólogo José de su Campo. Vamos a una pausa y ya regresamos en Consejos IAFO para hablar en público. Seguimos en Consejos IAFO para hablar en público, hoy disfrutando de la experiencia, del conocimiento y de esos ensayos y errores que hemos tenido, ¿no? Sí, claro. Con el psicólogo José de su Campo. ¿Qué opinas de los retos y desafíos de la vida? Bueno, la vida esto es un reto y también es un desafío, pues. O sea, es un constante desafío. Y yo pienso que a veces más desafío que reto, porque el desafío es una puesta a prueba de muchas cosas, ¿no? O sea, ¿Y tú, en tu vida, cómo lo has vivido? Tanto los retos como los desafíos. ¿Con qué perspectiva? Mirando hacia atrás. Mira, mirando hacia atrás, los desafíos los he tomado de alguna manera, ¿cómo te explico? No soy persona que veo los desafíos como algo que me va a destruir o me va a impedir, o el desafío es algo imposible. Yo pienso que si uno se entrega a las cosas, al fin y al cabo lo peor que te puede pasar a ti, como dicen por ahí, es morir. Pero de un desafío tú no puedes, lo demás es ganancia, al fin y al cabo. A veces lo veo las cosas así, pues, en todo caso, después de un desafío, si no salió bien, bueno, no pasó nada. Reiniciamos. Claro. Esta zona es parte del proceso pedagógico en IAFO y es uno de los ejercicios que tratamos de llevar para aquellos que nos ven, aquellos que nos están viendo, aquellos que nos van a ver a futuro, de que muchas veces este ejercicio, así como lo estamos haciendo, aquí hay 16
tarjeticas donde valen en grupos de narrar una historia, contar un chiste, declamar o simplemente pues, improvisar un tema. Cuando nosotros ponemos este ejercicio es porque es una forma también que podemos llevar en la casa de desarrollarlo y es parte del proceso pedagógico que para ella fue muy importante. José Jesús, en este caso, tú metes la mano. A ver qué nos trae el día de hoy. Declamar un poema. Declamar un poema. ¿Qué poema te sabes? ¿O qué poema puedes compartir hoy con nosotros? Mira, poema como tal No te llega a la mente. no me llega a la mente, pero vamos a ver si me llega uno que estaba leyendo hace poco de Leonardo Padrón. ¿Cómo? ¿Cómo diría? ¿Cómo? Leonardo Padrón le alaba mucho a la cuestión femenina y a la mujer. Este poema se llama así como que, algo así como Te enseñé, pero algo así, pero a ver si es un pedacito, ¿no? Ok, dale. Yo te enseñé a recorrer ciudades a la orilla del mar. Yo te enseñé a ver los colores del mundo. Yo te enseñé a ver ciudades. Yo te enseñé a abrazarte. Yo te enseñé a mostrar los licores de la noche. Yo te enseñé por los aeropuertos. Yo te enseñé muchas cosas del mundo. Te dije gitana. Te dije turista. Yo te enseñé a irte. Oye, para no saber, para no tenerlo preparado, pues mira, ¿cómo te sentiste? Me empecé a gustar porque pensé que me estaba metiendo pues, Claro. en la acción del poema. Lamentablemente no me lo sé completo porque no me lo aprendí, pero es más o menos la idea del poema. Enseñar y al fin y al cabo te enseñé para que te fueras, pues. Enseñé para irte, como dice, te enseñé a viajar, te enseñé. Pero lo hiciste muy bien, porque a veces nosotros creemos que no tenemos las condiciones para. Y eso también nos paraliza. Por eso este ejercicio, el de poder hacer. Te enseñé a descubrir cosas. Tú descubres cosas de ti que de repente dicen, bueno, sí lo puedo hacer, y no sabía que tenía eso así tan. Es cuestión de, como dicen ustedes, practicar. Claro, porque cuando hablamos de estos desafíos pedagógicos, de estos retos pedagógicos, me gusta mucho lo que tú dices de poder uno descubrirse. Para nosotros en IAFO eso es muy importante, porque a veces veo solamente mi sombra. A veces veo solamente mi sombra y eso no me enriquece. Qué bonito es cuando uno empieza a expandir la zona de confort y empieza a desarrollar esas habilidades. Ese poema, ¿hace cuánto lo leíste? ¿Lo estás repasando? No, solo lo leí hace la semana pasada. Yo leo mucho a Leonardo Padrón. O sea, bueno, yo leo mucho poesía también. ¿Te gusta mucho la poesía también? Sí, yo leo poesía, filosofía, psicología. Eso también creo que es algo que te caracteriza, porque tú eres, podríamos decir, muy ecléctico, ¿no? José Jesús, tú eres una persona que vincula muchas áreas en su proceso diario. Claro. Yo con el tiempo, pero la experiencia a lo mejor te la puede dar en el transcurso que uno va viviendo, ¿no? Porque tú eres lector, tú lees muchas cosas, aprendes muchas cosas, pero con el tiempo tú vas haciendo como lecturas críticas también de las cosas también, ya tú no lees cualquier cosa. O sea, uno, por ejemplo, como te contaba, yo en la escuela leía mucho Rómulo Gallego, pero después yo aprendí que Rómulo Gallego no era el escritor más importante y el más famoso, entonces uno lee a Rómulo Gallego con otra crítica y con otra luz también, con otra forma de leerlo también. Y lo disfruta de otra forma. Y lo disfruta de otra forma. Y así le pasa mucho también cuando uno va leyendo cosas, escuchando ideas, viendo gente especialista. Bueno, y ahorita que hay tanta accesibilidad de información, o uno se va formando un pensamiento que es poco estimulado, que es el pensamiento crítico. No sé si a ti te pasa es una pelea que tenemos. Exactamente. Porque yo creo, saber hacer crítica. Yo creo que eso que tú estás diciendo es una de las grandes batallas culturales de hoy. Claro. Que nosotros podamos tener una opinión que sea mía. Es decir, que la revisé, la contrasté y cuando la digo, soy responsable de sostenerla y sostener sus consecuencias. Claro, y ahorita sobre todo porque hay tanta información que
que tú no tienes a veces tiempo para asimilarla, pero lo otro peor, que te venden cosas basura y tú tienes que de repente desarrollar la posibilidad de criticar ese tipo de información. Muy poca gente, la gente se come muchos cuentos en las redes, pues. O sea, se comen muchas mentiras en las redes como tal. Y creo que eso es una de las debilidades de la comunicación de hoy, porque nosotros cualquier cosa que está allí la damos por verdad. La compramos y la tomamos como verdad, como verdad. La tomamos como una gran verdad como tal. Y eso es gravísimo lo que está pasando ahorita. Y eso que tú dices, José, lo digo porque siempre me compartes artículos, siempre estamos en esa construcción, porque de eso se trata, ¿no? El pensamiento crítico a la final es una construcción de argumentos para uno revisarse. Pero vuelvo al punto. La palabra crítica, tú sabes, viene de criterio. O sea, hacer crítica es hablar con criterio. Tú lo dices siempre por ahí. Esa es la etimología de la palabra. O sea, no es criticón, como dicen, no, sino hablar con criterio. Y hablar no es para ponerse en superioridad del otro, simplemente es para intercambiar ideas y construir o reconstruir de repente argumentos, al fin y al cabo. Y eso es un reto y un desafío. Un reto y un desafío. Claro. ¿Tú cómo lo vives como psicólogo en el hecho de que de pronto llego yo y te digo, como familiar, me meto un poco en ese elemento de los retos familiares que puedas tener, del hecho de, mira, me estoy bebiendo unas aguas azules porque me dijeron que con eso se me va a quitar la depresión, por decirte algo? Claro. ¿Cómo lo vives? Mira, uno trata de ser lo más... si hay una habilidad para ser psicólogo es saber escuchar, pues. Es lo primero que uno puede entrarle a una persona así, escucharlo primero y después tratar de que esa opción que le está tomando, valga la redundancia, está tomando algo azul, no es la mejor alternativa para afrontar la depresión, que hay otras alternativas, otras opciones para abordar la depresión. Pero primero escucharlo. Yo preguntaría por qué, le preguntaría en todo caso por qué él está tomando esa bebida, en todo caso, qué lo llevó a tomar esa bebida, y escuchar bien por qué está haciendo eso como tal. Y después le entraría le plantearía pues mi perspectiva de lo que para mí significa estar deprimido y tomar eso. Eso es lo que llamamos el poder ajustar la comunicación para, tú lo decías muy bien, no ser superior en el hecho comunicativo. Hoy estamos disfrutando de José de Suscampo. Vamos a una pausa y ya regresamos con la parte final de Consejos IAFO para hablar en público. Seguimos en Consejos IAFO para hablar en público, ya en esta parte final, conversando con el licenciado José de Suscampo. Esta zona, una zona que podemos llamar zona de consejos. Resumiendo lo que has vivido, resumiendo lo que has estudiado, resumiendo esas experiencias que has tenido, ¿cuáles serían esos 5 consejos para aquellos que van a ver este programa, para aquellos que están viendo este programa, que sirvan para que mejoren sus procesos comunicativos? Mira, ver que vale la pena comunicar, considerar eso, tener conciencia de que vale la pena comunicar. Lo otro, arriesgarse, asumir los retos, vivir o hacer las cosas con pasión, con emoción, o sea, hacer comunicar lo que te guste y comunicarlo con pasión, porque con pasión es entregar cuerpo, arma, intelecto a lo que estás haciendo y diciendo cómo está. Lo otro que es impelable es preparar, o sea, es prepararte. La preparación es un recurso imprescindible. O sea, prepararse en oratoria y para hablar es necesario. Aunque hay cosas que se improvisan, es cierto, pero la improvisación siempre tiene algo de preparación, ¿no? La improvisación no es algo 100% puro, ¿no? Eso, apasionarse, prepararse, comunicar con gusto. Campos, ¿algún piropo que te hayan dicho a nivel comunicativo? Bueno, en el último que hicimos allá en el Chocotrí, que me dijo una compañera ahí que me dijo que yo estaba, me vio que estaba en lo mío, me dijo sí, así que estaba haciendo lo que me gustaba.
Eso para mí fue como un piropo. ¿Cómo te sentiste con ese halago? Porque es bonito que la gente identifique que uno se siente feliz haciendo lo que a uno le gusta. No, me sentí cómodo y que alguien me lo diga, una compañera, una amiga que me conoce, me pareció muy, muy bonito, ¿no? Que te digan, bueno, te vi haciendo, hablaste con lo que te gusta hacer y lo que te gusta hablar, y me pareció excelente. Primero que me lo dicen, pero desde el punto de vista, cuando me ven hablando en público. ¿No? ¿Qué libro nos recomiendas? ¿Qué autor, en este caso, desde tu experiencia, ya sea para comunicar, ya sea para avanzar en elementos de comunicación? Pero si te diría que yo estuve revisando, incluso para esta actividad, un poco un libro que es prácticamente un manual que se llama Manual de TEC para hablar en público. Tú lo debes tener, un libro que yo lo bajé por PDF. Bueno, hay muchos. La retórica de Aristóteles. Yo en lo particular, es más, siempre le digo a los participantes que no se inscriban con nosotros a estudiar oratoria. Ahí están los manuales clásicos, claro. Que no, más allá de mirarnos a nosotros, ahí está esa fuente inagotable. No sé cómo lo percibes tú, pero es que los clásicos no tienen desperdicio por ningún lado. Los clásicos están vigentes, ¿sabes? La vigencia no pierde vigencia nunca. Hace 2000 y pico de años, Aristóteles, el logos, el acto, el tacto, ¿no? Eso está súper vigente. Pero, para serte sincero, yo no leo tanto de oratoria porque leo otros bueno, me estás preguntando por otras referencias bibliográficas. Yo leo ¿Un autor en particular ahorita que estés leyendo y por qué lo estás leyendo? Yo leo mucho filosofía, ¿no? Yo leo mucho filosofía y sobre todo filosofía contemporánea. ¿En cuál escuela te ubicas? Hay un coreano, no sé si tú lo conoces, que lo has leído, se llama Byung-Chul Han. A mí me encanta. Yo acabo de leer uno y lo estoy en audiolibro también, se llama Vida Contemplativa, yo sí lo he leído. Un poco para entender un poco la no actividad, pues, y es una crítica muy profunda a este marasmo de que vivimos ahorita, de que siempre hay que estar haciendo algo. Entonces, y él invita mucho, claro, esta es una visión un poco oriental, una lectura oriental también de la vida, y él invita mucho a no hacer nada, ¿no? O sea, lo que llama la no actividad, ¿no? La vida contemplativa. Sé que para mucha gente esto no lo entiende mucho porque tú sabes que lo vertiginoso de la vida, tienes que producir, tienes que estar trabajando y no hacer nada, de repente es una cosa que va contraria a... No, y que eso que dice, es más, la misma palabra ocio, ¿no? Ajá. No seas ocioso. Exactamente. Y esa invitación que hace este filósofo, este estudioso, es algo que se aplaude. José Jesús, ¿dónde te ubicamos? ¿Cuáles son tus próximos proyectos? ¿En qué andas caminando para nosotros también seguirte la pista? Mira, como yo soy miembro del Colegio de Psicólogos de Portuguesa, estamos montando una serie de talleres de conversatorios para psicólogos y para estudiantes de psicología. Ahorita para el 11 de marzo tenemos acá en Centro Médico José Miguel Oral, que está aquí en la esquina, vamos a dar un taller de informe psicológico y tenemos otro en la agenda. En el área de la oratoria tengo una actividad aquí que me invitaron para la iglesia bautista, la que está aquí frente al Traqui, la iglesia bautista Buen Pastor, creo. Ahí me invitaron para dar el 13 de marzo, para hablar un poco de la mujer. Pues sería el Día de la Mujer. Ahí voy a tener una actividad de oratoria y no sé cómo me irá ahí, pero bueno, voy a estar ahí. Más tono en el tono de conversatorio que en el de conferencia. De conferencia, sí, más que todo en el dispositivo del conversatorio, pues, en ese tipo de formato. ¿En redes sociales dónde te ubicamos? En redes sociales sí no tengo mucha aparición. Yo tengo Instagram, que es José Jesús Campos, y que publico de vez en cuando como tal, pero no tengo... ¿Tú eres creador de contenido, como dicen ahora? No soy creador de contenido. Me han preguntado mucho y me han dicho que haga y tal, y una amiga mía quiere llevarme la cuenta y como tal, que me quiere ayudar, pero estamos en ese proyecto, no tengo... si yo quiero ir a consulta contigo, ¿dónde te ubico? Sí, yo pertenezco a una fundación que se llama Fundación Casa de la Mujer de Atalaya. Es una fundación que tiene varios años aquí en Guanare
y ahí trabajo como psicólogo y ahí se piden colaboraciones y ahí se atiende público en general y yo atiendo mucho ahorita mucha gente de los tribunales de protección que todavía tengo conexión con ellos. Ahí es la parte, aunque una fundación no es privada, pero tampoco es público, pero ahí atiendo personas, ahí atiendo público, niños, adolescentes, parejas. ¿Número telefónico? 0414-577-5085. José Jesús, para despedirnos, esa frase que te identifica, la cual podemos legar y por qué. Mira, frase, la que se me ocurre, yo puedo decir que crear, destruir y crear. Es una frase un poco, hay que crear, hay que destruir, pero hay que crear otra vez. Yo me identifico con esa que hay que construir. Pero lo construido lo podemos destruir y de la destrucción podemos volver a crear. José Jesús, gracias. Gracias a ti. Esto fue José Jesús Campos en Consejos IAFO para hablar en público.